Listo, muy buenos días para todos. Hoy viene siendo nuestra quinta clase de inglés. Entonces ponemos en nuestro portafolio clase número 5, 15 de octubre. ¿Listo? Antes de salir a semana de receso, estábamos hablando sobre el pasado simple. ¿Listo? Vimos un video sobre el pasado simple. Hablamos sobre las estructuras. Les dije que revisáramos. Entonces vamos a mirar unas, eh, unas guías que les tengo y a lo último vamos a desarrollar una actividad que es de forma interactiva. ¿Listo? Entonces desarrollamos la actividad de forma interactiva y ese pantallazo lo enviamos y lo subimos acá a Teams. ¿Listo? Entonces vamos a revisar, vamos a estar pendientes. Si tienen preguntas, entonces levantan la manito. No vayan a abrir el micrófono de forma abrupta, sino levantan la manito o escriben en el chat. ¿Listo? Tengo entonces acá en pantalla que para hablar del pasado simple necesito hablar de verbos. Verbos regulares, verbos irregulares. ¿Listo? ¿Cómo hago yo para saber cuáles verbos son regulares y cuáles son irregulares? Vamos a ver, porque hay una gran lista de reglas para saber sobre eso. Entonces, en este momento, por ejemplo, en rojo estamos observando estos verbos que aparecen acá, que debemos organizarlos en forma, mirando si son regulares o si son irregulares. ¿Listo? Entonces vamos a mirar los verbos regulares. Acá están clasificados, ya están clasificados, y miramos si esos verbos regulares son, cómo se les pone en pasado y cómo los verbos irregulares. Entonces vamos a observar que los verbos en pasado, los regulares, a su gran mayoría, les ponemos la E y la D. ¿Listo? Y en los verbos irregulares, si se dan cuenta, todos varían totalmente. Entonces vamos a tomar nota de estos verbos que aparecen acá. Y ya les hago la explicación de cada una de las reglas para saber cómo sabemos cuáles verbos les agregamos ed y cuáles no. Profe, ¿aquí es? Sí, aquí es. Sí. Toca decirle a los demás, porque Ya los apenas somos... saqué, ya los estaba sacando de allá, no te preocupes. Profe, ¿han hecho algo? Mi amor, estoy hablándoles sobre, recordándoles cuál era el tema que estábamos viendo antes de Semana Santa, perdón, de Semana de Receso, que era el pasado simple y que para ver el pasado simple necesitamos tener claridad en los verbos. Entonces, en este momento se está proyectando en la pantalla una lista de unos verbos que están clasificados de forma de regular y de irregular, ¿listo? Entonces, tomando apuntes de estos verbos, recordando que los verbos regulares les agregamos la E y la D al final y los irregulares van a variar completamente. Ok, profe. Bueno, dime, Sergio. Profe, es que era una pregunta de que tú dijiste al principio de la clase, de que al final íbamos a hacer una actividad y que íbamos a tomar pantallazo y enviarla a Teams. ¿Eso se envía por el chat o por el grupo que tú Cuando sea el hiciste la otra momento, vez de yo les tarea? explico cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? En este Ok, momento estamos muchas gracias. concentrados únicamente en esto. Dime, Nicole. Profe, ¿escribimos eso? Sí, señora. Gracias.
Profe, ¿tenemos que hacer eso? Sí, señor. Gracias, profe. Profe, ¿qué toca hacer? Vas a mirar lo que está en la pantalla y vas a tomar los apuntes de eso. Gracias. ¿Profe, lo hacemos con todo el cuadro? No, no necesariamente tienes que hacerlo con cuadro. Ah, o sea, simplemente así, ¿sí? Sí, solamente lo importante es que quede claro cuáles son los regulares y que a la E y a la D que aparece ahí con otro color lo hagas igual. Ah, listo, profe. ¿No? Profe, pero yo lo hice en cuadro, ¿se puede igualmente? No tiene nada que ver. Regular lo escribimos con rojo, profe. Como tú quieras, que se vea así como aparece ahí, que usan varios colores, vas a hacer lo mismo con los colores que tú quieras. Profe, me acabo de conectar porque habían hartas reuniones. Sí, eso estoy viendo y por ahí entra a sacarlos. Entonces vas a mirar lo que aparece en este momento en la pantalla. Estábamos hablando del pasado simple antes de salir a semana de receso. Entonces, para hablar del pasado simple es importante tener en cuenta que vamos a usar verbos. Entonces, acá hay unos verbos que están clasificados regulares e irregulares. Vas a tomar nota de esos y ya ahorita van a tomar nota de las reglas que necesitamos para saber cuándo a un verbo le agregamos la E y la D. ¿Listo? Sí, señora. Sí, señora. ¿Listo? Profe, es que es que me tengo que salir de la clase porque mi hermana tiene clase ahorita. Entonces, ¿y tú eres quién? María Alejandra. Bueno, igual te voy a enviar lo que hagamos el día de hoy al Sí, señor. correo. Ok, profe, gracias. Bueno, Una pregunta. dime, ¿Lo de pasado simple se puede hacer vertical como tú o quieras, horizontal? como tú quieras. Como yo quiera. Ah, ok, profe. ¿Listos? Todavía no, profe. No, profe. No, profe. Profe, lo cambiaste. Ah, no. No, nada, profe. Entonces, ahí también en el chat, por si de pronto alguien tiene problemas de conectividad y la pantalla le sale negra, ahí en el chat también les envié lo que estamos proyectando en este momento en la pantalla. ¿Listo? O si de pronto alguien se queda atrasado, recuerde que todo en el chat queda guardado, entonces se pueden ponerse a revisar luego la actividad de nuevo. ¿Listo?
Entonces estábamos observando que están unos verbos que son regulares y otros que son irregulares. ¿Listo? Nos damos cuenta que el verbo regular en pasado solamente le agregamos una E y una D, y a diferencia de los verbos irregulares que cambian totalmente. ¿Listo? Ahora vamos a mirar estos mismos verbos en una oración con unos ejemplos. Entonces vemos la primera parte. Eso también les voy a tomar el pantallazo, se los envío al chat. En la primera parte vemos que aparecen, tenemos que concentrarnos en los colores negros. No vamos a mirar todavía el color que aparece de color morado. La primera parte dice, I cook chicken for lunch. Yo cociné, o yo cocino, porque están presentes, ahí están presentes. Yo cocino pollo para el almuerzo. Pero si yo quiero poner esta oración en pasado, tengo que tener en cuenta que el verbo cook es un verbo regular y solamente le agregaría la E y la D. Automáticamente, entonces, esta oración me quedaría a mí en pasado. Yo cociné pollo para el almuerzo. ¿Listo? Están los ejemplos, todos los ejemplos de la parte izquierda son con verbos regulares y todos los ejemplos de la parte derecha son con verbos irregulares, que son los que acabamos de ver. ¿Listo? Miremos muy bien estos verbos. ¿Listo? La segunda dice, ellos lavaron los platos. ¿Listo? O ellos lavan los platos, si no le agregáramos el ed que me indica un pasado. Recuerden que el tema que estamos viendo es pasado, entonces debemos hacer la conjugación en pasado. La tercera dice, nosotros caminamos al colegio. Y la cuarta dice que ellos plantaron flores afuera. ¿Listo? Todos estos que acabé de decir son de la parte izquierda, que son verbos regulares. Y en la parte derecha, y si se dan cuenta, en todos estos verbos regulares solamente les agregaron la E y la D. ¿Listo? A diferencia de la parte izquierda, de la parte derecha, que están solamente oraciones con verbos irregulares. Ahí no cambia, no solamente le agregamos E, sino que varía bastante el cambio de este verbo. Entonces, dice la primera que nosotros bebimos leche en la mañana. Cambiamos de drink a drank para el pasado del verbo beber. La segunda dice, yo le di muchos abrazos a mi hija. Entonces cambia de give, que significa dar, a gave. ¿Listo? Y la última, la tercera, dice, we eat pizza for dinner. Nosotros comimos pizza para la cena. Entonces cambia de eat a at. ¿Listo? Es importante tener estos ejemplos y que estén así, tal cual aparecen ahí, subrayados con otros colores, para que tengamos la claridad de que estos verbos varían. ¿Listo? Recuerden que al chat también les envié exactamente esto. Y ahora les voy a hablar de las reglas que necesitamos para saber cuándo le agregamos y a qué verbos les agregamos la E y la D. ¿Listo? Dime. Ya te activo el micrófono, espérate un momentico. Nicole, ya te activo el micrófono. Listo, Nicole, cuéntame. ¿Escribimos eso, profe? Sí. ¿Copiamos? Sí, eso. Dime, Jimena Escobar. Ah, ok, profe. Jimena. No, te estaba diciendo que las estaciones. No tienes preguntas. No me deja bajar la mano, profe. Ya, no te preocupes.
Profe, ya estoy terminando de rápido escribir lo primero y ahí sí escribo esto rápido. Bueno, recuerden que eso está en el chat por si se quedan atrasados. ¿Listo? Porque voy a empezar con la explicación. Con la explicación de cuándo usamos al verbo regular, a cuáles son los que les agregamos ed. De pronto no tenemos Profe, que hacer la actividad el día de hoy, pero igual mañana, si Dios lo permite, creo que tenemos clase nuevamente, ¿cierto? Me parece. profe, Sí, Dime, señora, chica. profe, mañana tenemos Sí, que... profe. profe Juliet, Señor. ¿cómo se puede poner a volver a poner la otra página para tomarle pantallazo? Está en el No la he chat. cambiado. Ah, sí, la primera, ya te la paso. Sí, profe, es que no tengo chat. Ah, ok. Sí, profe. ¿Listo? Sí, profe, ya le voy a tomar pantallazo. Listo, profe. ¿Listo? ¿Ya la puedo pasar a la otra página? Sí, profe. Sí. Ok, bueno. Entonces, acá es muy importante que tengamos claridad en este tema. ¿Listo? Porque la actividad que tenemos que desarrollar sobre esto es una actividad que debo de tener claridad sobre los verbos. Si no entiendo los verbos, si no me los aprendo, si no tomo nota, recuerden que los verbos toca aprendernos los de memoria, son como las tablas de multiplicación. Entonces, yo en la guía integradora les puse un link donde aparece una lista de todos los verbos irregulares. ¿Listo? Entonces ustedes pueden sacarla y las tienen ahí pendiente. Mariana, cuéntame. Profe, como que ella tiene dañado el micrófono. Ah, bueno, Mariana, si tienes dañado el micrófono, entonces escribes en el chat y yo estoy pendiente de lo que tú me vayas a decir. Profe, yo tengo la Dime. mano levantada. Sí, mi amor, usted tiene la mano levantada. A mí no me aparece la mano levantada. No, ya se la bajé. Veo a alguien que empezó con un correo. Oscar Matías 1811. ¿Quién Eso Sí, está es? el en mío. Quiroga. ¿El mío es quién? Oscar Quiroga. Ah, ok, es Quiroga, ¿listo? Ok. ¿Listo? ¿Ya terminamos de tomar esos apuntes? No, profe, falta Señora. No. No, profe, me falta la parte derecha. Listo, igual recuerden Sí, que me en falta el chat aparecen para que estén pendientes.
Ok, entonces en este momento vamos a poner como subtítulo reglas. Reglas para poner verbos en pasado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a poner acá atención. Si se da cuenta, están los micrófonos silenciados. Cuando yo les diga, entonces podemos hacer preguntas de acuerdo a esto. ¿Listo? Entonces, en este momento vamos a poner atención a lo que les voy a ir explicando. ¿Listo? Lo que van a ver está todo en inglés, entonces yo les voy a ir hablando y mostrándoles en español para que lo tengan en cuenta. Entonces, estos son, solamente vamos a mirar acá, estas son las reglas, pero para los verbos regulares. ¿Listo? Acá nos dice que para un verbo regular, vamos a ver el pasado simple con los verbos regulares en una forma afirmativa o positiva. Entonces, dice, recuerde que usamos el pasado simple. Entonces vamos a escribir, usamos el pasado simple cuando estamos hablando acá voy a escribirles, Mariana, el subtítulo es reglas para los verbos regulares en pasado. ¿Listo? Ese es el subtítulo, Mariana. Y vamos a poner, entonces, primero, usamos el pasado simple cuando hablamos no, esto no está en la guía integradora porque es teoría. Entonces, lo que dice en la guía integradora son cosas muy por encima. Esto ya es algo más específico, ¿listo? Entonces, vamos a poner como subtítulo reglas para los verbos regulares en pasado. Y luego ponemos primero, ahí les puse en el chat, usamos el pasado simple cuando hablamos acerca de algo que continúa por algún tiempo en el pasado. Es lo mismo que estamos viendo ahí en la pantalla, pero yo se los estoy diciendo en español. No podemos pedir la palabra porque hasta ahora estoy dando una explicación, entonces pedimos la palabra cuando necesitemos algún tipo de explicación. ¿Listo? Y tenemos entonces, esa es la número 1. Usamos el pasado simple cuando hablamos acerca de algo que continúa por algún tiempo en el pasado. Entonces, vamos a poner el ejemplo. El ejemplo que aparece ahí es, yo trabajé, ahí sí se dan cuenta el verbo está en rojo, subrayado en rojo, porque está en pasado. Sergio, pues tú dices que necesitas la explicación, es lo que yo estoy haciendo en este momento, explicando, entonces pon atención para que tengas la explicación clara.
Dice entonces el ejemplo de la número 1. Yo trabajé en un restaurante hace 3 años. Ahí les puse el ejemplo de la número 1. ¿Listo? Estamos copiando lo que estamos viendo en la pantalla, Sergio. Si tú quieres escribirlo en inglés, no hay problema. Es lo que está en la pantalla. Lo estoy diciendo en español, pero si tú lo quieres copiar en inglés, perfecto. ¿Listo? Entonces, esas son reglas que estamos hablando. Por eso el subtítulo es reglas para los verbos regulares en el pasado. ¿Listo? Entonces, la primera regla dice que usamos el pasado simple cuando hablamos acerca de algo que continúa por algún tiempo en el pasado. Y el ejemplo dice, yo trabajé en un restaurante hace 3 años. Ahí está en español, pero si lo quieren escribir en inglés dice, we use the past simple tense when we are talking about some time that continue for some time in the past. Example, I worked in a restaurant 3 years ago. ¿Listo? Eso que acabo de leer en inglés es lo mismo que les estoy diciendo en español. ¿Listo? Esa es la primera regla. Recuerde que si se quedó atrasado, yo lo estoy escribiendo en el chat. Nos vamos para la segunda regla. Segunda regla. Ya, termino acá de decirles las reglas y levantan la mano si tienen preguntas, ¿listo? Solamente como estamos hablando de teoría, entonces todavía no hay preguntas, les estoy explicando. Ya cuando yo termine la explicación, si tienen dudas sobre lo que les acabé de explicar, entonces ahí sí levantamos la manito, ¿listo? Bueno, nos vamos para nuestra segunda regla. Entonces, recuerden que estamos hablando de los verbos regulares, de las reglas de los verbos regulares. No te preocupes, John Díaz, en el chat yo estoy escribiendo lo que se está proyectando en la pantalla, pero lo estoy escribiendo en español, ¿listo? Entonces no te preocupes, cuando tengas problemas de internet, te miras en el chat. ¿Listo? Entonces dice que la segunda regla dice que usamos el pasado simple cuando estamos hablando de algo que sucedió hace varios tiempo en el pasado. La segunda regla nos dice, usamos el pasado simple cuando estamos hablando de algo que sucedió hace varios tiempo, hace mucho o hace tiempo en el pasado. Un ejemplo de eso sería cuando yo estaba niño, ahí dice, when I was a child, yo caminaba hacia el colegio. ¿Listo? Entonces, lo que les acabo de decir es lo mismo que aparece acá en la pantalla. When we are talking about some time that happened several times in the past. Usamos el pasado simple cuando estamos hablando de algo que sucedió hace tiempo en el pasado. Ejemplo, when I was a child, I walked to school. Cuando yo estaba niño, yo caminaba hacia el colegio. Esa es la segunda regla.
Nos vamos para la tercera regla. Recuerde que yo estoy escribiendo todo en el chat en español por si usted de pronto se quedó atrasado. ¿Listo? ¿De qué estamos hablando? De lo que estamos proyectando en este momento en la pantalla, que está todo en inglés. ¿Listo? Entonces dice, hablamos o usamos el pasado simple cuando estamos hablando acerca de un evento que sucedió en un tiempo particular en el pasado. Entonces, el ejemplo es, yo estaba en la casa de mi abuelita en el pasado verano. ¿Listo? Ahí está el ejemplo y en inglés aparece. ¿Listo? Entonces, when we are talking about an event that happened at a particular time in the past. Usamos el pasado simple cuando estamos hablando acerca de un evento que sucedió en un tiempo particular en el pasado. Ejemplo, I stayed at my grandmother's house last summer. Yo estaba en la casa de mi abuelita el verano pasado. Nos dicen un momento específico. Entonces, ¿cuál fue el momento específico? El verano pasado. Listo, entonces vamos hasta este momento. Hasta este momento, ¿hay alguna pregunta? Vámonos con Chica, que tiene la manito levantada. Cuéntame, Chica. Profe, es que yo me Señor. quedé en la primera. Bueno, mi amor, ya le vuelvo y le digo. La primera nos dice, Profe, es que ya la estoy copiando en inglés. ¿tú la estás copiando en inglés? Ok, entonces yo ahorita te mando la presentación que estamos teniendo al correo, ¿te parece? Sí, profe. Bueno. David Santiago Rojas, cuéntame, ¿tienes alguna duda de lo que estoy explicando? David. David Santiago Rojas. Que no le sirve el micrófono. ¿No le sirve el micrófono? Ok, ya revisamos. Escribes entonces en el chat por si tienes alguna duda. Entonces yo leo lo que estés escribiendo. ¿Listo? Nicole Morales, ¿tienes alguna duda? Los cositos de eso, las estas, toca dibujar los dibujos. No, no tienes que dibujar los dibujos. Ah, bueno. ¿Listo? Jimena Escobar, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, es que como ahorita estaba copiando lo de lo simple pasado, pues me quedé en la primera. Revisa el chat, que yo escribí todo en el chat, ¿listo? Ahí Ok, está profe. qué es y cuáles son los ejemplos de cada uno. ¿Listo? Ok, profe. David, no has escrito nada, David Santiago Rojas, para saber qué tienes de pregunta. Profe. Señora. ¿Tienes alguna pregunta? No, señora, ya no. No, bueno, listo, perfecto. ¿Listo? Este tema es un tema que nos toca de a poquitos, ir explicándolo de a poquitos para que ustedes no se vayan a confundir. ¿Listos? Por eso estamos hasta ahora viendo unas reglas y vamos a mirar
cuando las terminaciones de los verbos tenemos que tenerlas en cuenta para saber a cuáles verbos les agrego E, a cuáles les agrego D, a cuáles solamente la D, ¿listo? Y cuáles van a variar. Entonces recordemos que la estructura de los verbos regulares, cuando formamos el pasado simple, a estos verbos les vamos a agregar una E y una D. ¿Listo? Acá hay unos ejemplos, están los ejemplos, acá hay 3 ejemplos de estos verbos. Acá nos damos cuenta entonces que ya estos verbos, ya sabemos que estos verbos son regulares. ¿Listo? Entonces, como ya sé que son regulares, sé que entonces les voy a agregar la E y la D al pasado. Entonces, es muy importante, digamos, en otros tiempos verbales, tenemos en cuenta mucho lo que son los pronombres personales, especialmente los de la tercera persona, he, she, it, porque decimos que a ellos cambian y varían. En este tiempo verbal, no. En este tiempo verbal, todos los pronombres se ponen normal, el verbo en pasado, ¿listo? No va a haber un cambio para ninguno, ¿listo? Entonces, ¿qué debemos mirar? Entonces, si por ejemplo yo voy a hacer una conjugación, voy a buscar acá. Acá voy, digamos, voy a conjugar el verbo saltar, jump. Entonces, a ese verbo, absolutamente en todos los pronombres, voy a poner la misma terminación con ed. No voy yo a ponerle a he, she, it otra terminación diferente, no. Ahí vamos a poner exactamente la misma terminación. ¿Listo? Ahora, es importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Cuándo sé yo cómo cambio un verbo? Porque hay verbos que terminan de formas diferentes. Entonces, lo más importante es tener en cuenta lo siguiente. Entonces, nos vamos con el número 4. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta lo que está apareciendo en la pantalla. Entonces acá estamos observando, la número 4 sería, si el verbo termina en Y, si ven la Y, pero resulta que antes de esa Y hay una consonante, nosotros cambiamos la Y por la I latina y le agregamos ed. Entonces están los ejemplos. Está el verbo study, que significa estudiar. Entonces nos vamos a concentrar. Termina en Y, ¿cierto? Acá vemos la terminación de la Y. Y la regla me dice que si antes de esa Y hay una consonante, recuerden que una consonante son todas las letras del abecedario a excepción de las vocales. Entonces tengo la Y antes de la Y hay una consonante, entonces esta es la consonante. Resulta que vamos a quitar esta y la vamos a reemplazar por la I latina, que es esta de acá, ¿cierto? Y a esa, para pasarla al pasado, recuerden que esto solamente si necesito este verbo en pasado, ¿listo? A esta, entonces reemplazamos esta Y por esta I latina y le agregamos la E y la D. Para agregarlo o para poner este verbo en pasado, le agregamos la E y la D. Ahí nos ponen el primer ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Nuevamente, tengo el verbo cry, que significa llorar. ¿Sí ven? Termina con Y. Antes de la Y hay una consonante, mírenla acá, que es la R. Entonces, este verbo aplica en la regla. ¿Qué me dice la regla? Voy a quitar esta Y, la voy a quitar, la voy a reemplazar por la I latina y le agrego la E y la D para poner este verbo en pasado. ¿Listo?
Tengo también otro verbo, marry. ¿Está? Con la Y, termina con Y. Antes de la Y tengo la R, que es una consonante, ¿cierto? Y luego me voy a dar cuenta que este verbo también me cumple con esta regla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le quito la Y, la quito y la reemplazo por la I latina y le agrego la E y la D. ¿Listo? Entonces, ahí dice, antes, si el verbo termina en y antes de la Y hay una consonante, nosotros cambiamos la Y por la I y le agregamos ED. Entonces está el ejemplo, ponemos ejemplo. El ejemplo entonces está el verbo study, el verbo cry y el verbo marry. ¿Listo? Entonces, de pronto, ¿alguien tiene alguna pregunta de hasta este momento? Levanten la manito si tienen alguna duda sobre esto. ¿No? ¿Nadie tiene preguntas de acuerdo a esta regla? ¿Quedó clara esta regla? Que si el verbo termina en y antes de la y hay una consonante, entonces lo que voy a hacer yo es cambiar o reemplazar esta y por una i latina y le agrego la e y la d. ¿Listo? Dime, Sergio. Profe, es que digamos, dices que tiene que tener una consonante antes. Digamos en flip, a ver, según yo las consonantes son las que no son vocales, ¿no? Digamos en Exactamente. flip, la anterior es una I, entonces una vocal, entonces ahí por qué se le pone... Ah, no, Ya, mentiras, porque yo por eso, estoy confundida. sí, por eso te digo, ponme atención acá y miremos muy bien los verbos que yo los puse ahí y también se los puse en el chat. Tienen que Ok, tener en cuenta y muy claro cuáles son las consonantes y cuáles son las vocales. Las vocales son A, E, I, O, U, ¿cierto? Si no está ninguna de esas vocales, entonces el resto se llaman consonantes. ¿Listo? ok. Entonces vamos a Gracias. mirar. Vamos a mirar. Porque hay algo parecido a lo que Sergio nos dice, pero esa es otra regla diferente. Entonces, hasta aquí recordemos, nuevamente les repito la regla, si el verbo termina en esta Y que estoy subrayando, y antes de esta Y hay una consonante, entonces, ¿qué vamos a hacer? Quitamos esta Y, la vamos a reemplazar por I latina y le agregamos la E y la D. Y así el verbo me quedaría en pasado. ¿Listos? Ahora, hay otros verbos que también tienen esta misma terminación, pero hay una diferencia. Vemos acá un ejemplo. Tengo el verbo play. Si ven que termina con Y, pero ¿qué pasa? Resulta que antes de la Y, esta está una A y esta A no es una consonante. Esta A es una vocal. Entonces, si el verbo termina con Y, como lo vemos en este ejemplo, pero antes de esta Y hay una vocal, como está acá la A, nosotros no vamos a cambiar esta Y como lo hacíamos anteriormente por la I latina, no. Ahí lo que vamos a hacer es agregarle solamente la E y la D. ¿Listo? Entonces, ahí sería la número 5, la regla número 5, ¿listo? Las voy a escribir para que la tengan presente. Entonces, si el verbo termina en y antes de la Y hay una vocal, entonces nosotros solo le agregamos ed. ¿Listo? Entonces está el ejemplo que es play. ¿Listo? Que quedaría en pasado solamente con la E y con la D. ¿Listos?
De pronto hasta ahí alguien tiene alguna pregunta, de pronto no entendió algo, no le quedó algo claro, para que levante la manito o escriba en el chat. ¿Listo? Porque este tema tiene que quedarnos claro, muchachos. Es importante que tengamos claridad en este tema. Recuerden que ahí, digamos, en la guía integradora, también aparecen unas reglas en donde podemos observar cuándo usamos la E y la D, con qué verbos, listo, ahí hay unos links, por eso yo estoy usando acá los links de una vez para revisar, que ustedes miren, y si tienen preguntas, entonces poderlas resolver, ¿listo? ¿Qué vamos a hacer para la próxima clase, que no sé si es mañana? Emily, ¿qué no me escuchaste de lo que de lo que acabé de explicar? Cuéntame, ¿qué no escuchaste de lo que acabé de explicar? Porque esto tiene que quedarnos muy claro, ¿listo? Muy claro. La idea es que para la próxima clase, si Dios lo permite, si Dios lo permite, entonces vamos a busquemos. Por ejemplo, voy a mirar cuál verbo que no aparece acá, digamos acá yo les dije, están los verbos study, cry, marry, vamos a mirar, busquemos otros verbos que cumplan esta regla, que no sean ninguno de estos tres, ¿listo? Ah, ok, Emily, ya te hago la explicación, ponme cuidado. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar unos verbos que cumplan esta regla, que yo pueda omitir la Y y cambiar la Y por la I latina y agregarle D. ¿Listo? Entonces voy a buscar qué otro verbo termina en Y que también tenga antes de la Y una consonante y qué verbo antes de la Y tenga una vocal. Vamos a traerlos, vamos a buscar esos verbos y vamos a mirar si a esos verbos se les puede aplicar esta regla. ¿Listo? Lo que les estaba diciendo, Emily, es que cuando un verbo termina con Y, tenemos que tener en cuenta que antes de la Y, si hay una consonante, como es en este caso el verbo study, cuando termina en una consonante, ¿qué voy a hacer yo o qué necesito yo saber para que este verbo lo pueda hacer en pasado? Entonces necesito saber que el verbo termina en Y y que antes de la Y hay una consonante. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le quito, reemplazo la Y por la I latina y le agrego ED, como aparece ahí en la pantalla. ¿Listo? Siempre tengo que tener en cuenta qué verbo es, qué termina el verbo y qué hay antes de esa terminación. Entonces, si termina el verbo en Y antes de la Y hay una consonante, voy a reemplazar esa Y por la I latina y le agrego ED, así como se ve en la pantalla. Pero si resulta que el verbo termina en Y también, como les estaba diciendo, pero resulta que antes de la Y hay una vocal, como vemos acá, entonces ya no vamos a hacer lo que les dije en esta regla. Acá ya va a cambiar. Entonces ya esta Y no la voy a reemplazar por la I, sino voy a agregarle simplemente la E y la D. ¿Listo? ¿Te quedó claro, Emily? Listo, muchachos. Entonces, permítanme un momento. Chica, ¿tienes la manito levantada? No, profe. No, Dafne, Profe, dime. es que me sacaron, profe, y me apareció algún participante del curso te ha sacado. No, mi amor, es imposible También puede porque sacarlo. soy solamente yo, digamos, soy la única que puedo aceptarlos y sacarlos de la clase. Así como se dan cuenta que se puede hasta silenciar el micrófono. Solamente lo puedo hacer yo porque fui la que creó la clase. ¿Listo? Entonces yo creo que fue tu internet. ¿Me entiendes? No te preocupes que nadie te sacó de la clase. Bueno, muchachos, entonces, ¿qué quiero que ustedes miren? Vamos a revisar la guía integradora, vamos a leer.
ahí en la guía integradora hay una lista de verbos. Vamos a traer un ejemplo de cada verbo. Un ejemplo de un verbo en el que yo pueda reemplazar la consonante, en donde yo pueda reemplazar la consonante Y por la I latina, y en uno en donde no lo podamos hacer. ¿Listo? Vamos a mirar en esa lista de verbos que aparece ahí. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? ¿Nada más? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, Dafne. Dafne. Aquí estoy, profe. Es que, ¿te acuerdas que yo te había dicho que yo estaba en la primera? Necesito la segunda regla. Todo está en el chat. Revisa el chat, que yo escribí todo en el chat. ¿Listo? Ahí está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, todas las reglas y con el ejemplo. Bueno, muchachos, entonces no es nada más. Para la próxima clase vamos entonces a hacer vamos a mirar con lo que ustedes traen, cuáles son los verbos que encontraron, si se cumplen o no se cumple con lo que estamos hablando de la regla. ¿Listo? Entonces, que Dios les bendiga, que terminen de tener un lindo día. Profe, pero son 2 horas. Chao, profe. Chao.